Señal directa. En México han ocurrido una serie de tragedias que marcan no solamente a las personas que se vieron involucradas en la situación, es decir, a las víctimas y a sus familiares, sino a toda la comunidad. Poco se habla realmente del impacto psicológico y del impacto social que deja este tipo de tragedias, como por ejemplo los sismos del 19 de septiembre de 2017, incluso desde el 85, así como también la terrible tragedia que acaba de ocurrir en Iztapalapa con la explosión de una pipa donde cientos de personas se vieron afectadas y ya van 10 fallecimientos, escenas sumamente traumáticas, no solamente para las personas, sino, como le comento, para toda la comunidad, para platicar sobre cómo afrontar esto de manera agrupada, justamente como sociedad. Vamos a platicar con José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Psicología. Doctor José de Jesús, bienvenido y muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Violeta. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de saludarlo y de recibirlo para platicar, doctor, con usted sobre qué consideraciones debemos de tener como sociedad para poder sanar estas heridas internas. Por ejemplo, hablando muy precisamente de este último caso en Iztapalapa, donde toda la zona quedó marcada ya físicamente por el impacto de las llamas, del fuego, donde hubo personas fallecidas, hay muchas personas que siguen luchando por su vida en condiciones de tragedia como pocas veces hemos visto aquí en México, y que eso se genera, digamos, un trauma colectivo. ¿Cómo debemos manejar esto a nivel de sociedad, doctor? Bueno, mira, lo que pasa es que en la vida de los seres humanos hay situaciones que de pronto son muy estresantes, son verdaderamente lamentables. Como bien decía hace unos momentos, tenemos experiencias en México que han marcado la vida de las y los ciudadanos. Por ejemplo, los sismos del 85, después tenemos también, por ejemplo, aquí mismo en Guadalajara, las explosiones del 22 de abril del 92 en el sector Reforma. Hoy esta lamentable explosión del camión que también pues fue muy terrible, ¿no? Pero también hay otras situaciones como los hechos de violencia. De pronto, cuando las personas están viendo que hay descuartizados, que hay asesinados, ejecutados, hay personas que en términos normales desarrollan lo que en psicología llamamos mecanismos de defensa. Por ejemplo, uno de los mecanismos de defensa que es el aislamiento emocional. Muchas personas cuando enfrentan directa o indirectamente una situación de estas, lo que hacen es aislarse emocionalmente como si no hubiera pasado, como, haz de cuenta, como encapsularse y como que no existe, ¿no? Otro es la negación, otro mecanismo que te permite como protegerte de esas situaciones que ahí están, pero que yo no quiero aceptarlas, ¿no? Pero también, por otro lado, en otro extremo, encontramos personas que vivieron directamente una situación lamentable como esta y que entonces sí desarrolla lo que conocemos como trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Que entonces son personas que les impacta tanto el haber vivido a lo mejor quemaduras o la pérdida de algunos bienes en donde inclusive sintieron que estaba en peligro su vida. Y entonces esas personas lo que va a pasar es que pueden desarrollar este trastorno que implica, por ejemplo, problemas del dormir, cuestiones de ansiedad, depresión, que son algunos de los rasgos más comunes, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay personas que vivieron directamente la situación y que desarrollan este problema, ¿no? Pero también la clasificación internacional de los trastornos psicológicos nos dice que no solamente las personas que vivieron directamente una situación sumamente estresante, como algunas de las que mencionábamos, pueden desarrollar el trastorno. Puede ser que haya personas que lo vivieron indirectamente, por ejemplo, viendo imágenes en la televisión o simplemente escuchando el relato, y que pueden desarrollar este mismo trastorno con los mismos efectos, ¿no? Cuando es una persona que de pronto, producto de esta experiencia directa o indirecta, y que le está afectando en su dormir, en su estado de ánimo,
que se ve muy ansioso, que cambió su vida, pues a lo mejor ahí sí ya implica no nomás dar los primeros auxilios psicológicos como para contener, que de hecho es una de las primeras medidas que muchas veces se toman, y que hoy, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos, afortunadamente en México, se han ido naturalizando, y ya vemos que mucha gente está preparada para los primeros auxilios psicológicos, o que hay instituciones de tipo federal, estatal y municipal que los pueden brindar las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Pero hay personas que, a pesar de que pudieron recibir la ayuda para contener esta crisis, independientemente que en este momento yo recuperé un poquito mi funcionalidad, lo sigo reviviendo, sigo viviendo esa imagen, esa experiencia que viví directa o indirectamente, y entonces es cuando la persona se le sugeriría que reciba atención psicológica por un especialista, principalmente psicólogo, y en ocasiones se va a ocupar que sea psicólogo y que sea psiquiatra, ¿no? Claro, doctor, justamente me gustaría platicar sobre eso, porque a estas alturas todavía hay muchas personas que se rehúsan a participar en un proceso terapéutico por un montón de prejuicios que giran todavía en torno a ¿no? Dicen que no es para todos, que ellos se pueden terapear, que ellos se mentalizan, que ellos salen adelante, pero han vivido situaciones sumamente estresantes que incluso puede llegar a generar este trastorno que usted comenta, ¿no? El trastorno del estrés postraumático. ¿Qué tanta acceso hay actualmente y sobre todo práctica en recurrir a un proceso terapéutico profesional, doctor? Porque todavía vemos mucha resistencia y personas que atraviesan solas y solos este tipo de traumas. Mira, yo creo que de entrada tenemos dos primeros enemigos de esta situación. Uno que es histórico, que es el caso del estigma, ¿sí? Efectivamente, como bien mencionabas, todavía, a pesar de que hemos avanzado, mucha gente piensa que acudir con el psicólogo, que acudir con el psiquiatra no es para ellos porque no está loco. Hay un estigma, hay una visión negativa de recibir un apoyo emocional, un apoyo psicológico, ¿sí? Porque muchas veces la persona, sobre todo más los hombres, aquí también hay una diferencia muy significativa entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen más sensibilidad, más fácilmente aceptan, por ejemplo, recurrir a una línea de intervención en crisis, más o menos en un porcentaje de 4-1. Mientras hablan 4 mujeres, habla un hombre, ¿no? Esto, el que las mujeres puedan hablar de su situación, se convierte en un factor protector ante situaciones de este tipo, ¿no? No en balde lo vemos reflejado, por el contrario, en las estadísticas del suicidio. En el caso del suicidio, resulta que son más o menos 5 hombres que se suicidan por una mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que un primer problema es el estigma. Otro problema que tenemos son los charlatanes, ¿sí? Que hay gente hoy con visiones anticientíficas, que manejan, promueven servicios que les van a resolver la vida, simplemente con un mensaje motivacional, ¿no? Por ejemplo, los coaches, ¿sí? Entonces, ese ya es un primer problema. Ahora, en otro tipo de problemas, y que la Organización Mundial de la Salud lo ha reiterado una y mil veces, es uno, que difícilmente hay una infraestructura para poder atender todas las necesidades de atención que requiere la gente, ¿sí? Lamentablemente, en instituciones tan importantes como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el ISSSTE o la propia Secretaría de Salud, tiene un déficit de profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, para poder atender toda la demanda que cada vez es mayor de las personas, de los ciudadanos que están buscando ayuda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso patético. La verdad es que uno diría que es verdaderamente inaceptable. Tenemos el caso de una señora que fue al seguro a recibir la atención, estuvo con el psicólogo en noviembre del 23, ¿sí?
el antecedente de esa señora era que había tenido 3 momentos de ideación suicida, y de la cita que tuvo con el psicólogo en noviembre del 23, la siguiente cita se la dieron en marzo del 25. Increíble. ¿Sí? No, la verdad es que eso es bajísima calidad, la verdad es que eso no es ayuda, ¿sí? Por eso la misma Organización Mundial de la Salud ha denunciado que en países como el nuestro, bueno, en el mundo en general, se ocupa fortalecer la infraestructura de servicios de salud mental y sobre todo, para poder convertirlo, la OMS ha reiterado, ha invitado a los gobiernos del mundo a que inviertan más en servicios de salud mental. La OMS está recomendando que se invierta cuando menos el 5% del gasto en salud a servicios de salud mental, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en nuestro país no se invierte ni el 2%. Y también esto es muy diferenciado porque mientras en la Ciudad de México hay una inversión mucho mayor, hay otros lugares como en el sureste del país o aquí mismo Jalisco, en donde en Jalisco no rebasa el 1% del gasto en salud, en donde entonces no hay condiciones para tener servicios de salud mental de calidad, ¿no? Entonces, ahora, a esto se vienen sumando, fíjate, porque una persona puede vivir esta situación de lo que acaba de ocurrir, le puede impactar, pero también tiene el antecedente de otras situaciones. Hoy, por ejemplo, un problema que no se ha reconocido en México, mientras que en otras partes del mundo y la misma Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como un problema de salud pública, por ejemplo, la soledad, ¿sí? La soledad es un problema que en el mundo está funcionando ya prácticamente como una pandemia, ¿sí? ¿Se refiere a soledad Entonces, como aislamiento? como aislamiento social. Bueno, mira, hay diferencia entre aislamiento social y soledad, porque no toda la persona que vive sola siente la soledad, ni toda la persona que vive acompañada se siente en soledad o se siente acompañada, ¿no? Eso más bien tiene que ver con sus mecanismos protectores del desarrollo de sus habilidades sociales, la capacidad de manejo de la gestión emocional, ¿sí? Y sobre todo de sus habilidades sociales, partiendo de la premisa que el ser humano es un ser social y que nosotros necesitamos a otros seres sociales para platicar, para convivir, para sentirnos aceptados, para acompañarnos, para apoyarnos, para brindarnos protección, para divertirnos, ¿sí? Pero hoy el modelo de desarrollo que se está promoviendo, y también allí no ayuda mucho el desarrollo de las nuevas tecnologías, hoy, paradójicamente, hoy tenemos un nivel de posibilidades de conectarnos Y no increíble. lo hacemos, claro. Doctor, pero por otro lado, también quisiera preguntarle, perdón, sí. justamente en el caso de cuando una persona se ve expuesta a un suceso traumático y empieza a presentar este tipo de síntomas de estrés postraumático, de ansiedad, de que tiene de que revive frecuentemente estas imágenes que no le dejan dormir, todas estas situaciones y no se atiende con un proceso profesional terapéutico, ¿en qué otros problemas o en qué trastornos puede devenir esto? Y pues justamente sobre la importancia de asistir a buscar un apoyo terapéutico. Ok, bueno, mira, por ejemplo, el caso de la depresión y los trastornos de ansiedad, ¿no? Estos dos grandes problemas que se están generando, que se están presentando en el mundo, tienen un impacto increíblemente negativo. Por ejemplo, afecta la productividad académica, la productividad laboral, se utilizan mal los servicios de salud en términos de su salud física, se gastan más en medicamentos, afectan sus relaciones interpersonales, entre otras cosas, ¿sí? De hecho, inclusive, yo no le restaría poca importancia al problema de la soledad no deseada. Fíjate, en España se hizo un estudio muy interesante y ellos encontraron en el 2022, fíjate, en la cuestión económica, en el 2022 a los españoles les costó casi 30,000 millones de euros el problema de la soledad de los ciudadanos. Pero el tema es invertir justamente, ¿no? Animarse a hacer la intervención. Exactamente. Ahora, el problema que tenemos, muy particularmente en México, es que tenemos servicios de salud mental insuficientes, de baja calidad. La inmensa mayoría de los servicios de salud mental no son incluyentes. Claro. Por ejemplo, el mismo profesional de la salud, psicólogos y psiquiatras, no están preparados, por ejemplo, para atender un sordo.
Claro, sí hay muchísimas limitantes. Doctor, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero le agradecemos muchísimo por esta plática que nos da una orientación sumamente valiosa. Muchísimas gracias. Sí, yo concluiría que cualquier persona que se sienta en un momento con una crisis, una situación difícil, llame al 075 o al 33 38, 38, donde va a recibir el apoyo las 24 horas del día, los 365 días del año. Valiosa información, doctor. Muchísimas gracias. Para servirles. Buenas noches. Buenas noches. José de Jesús Gutiérrez.